Quizá cuando vos digas comenzamos. No Sí, sé sí. Sí, estoy viendo a ver si, porque está un poquito lento esto, un minutito y ya si quieren ya empezamos. Ahí está. Un minutín. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces con el encuentro del seminario del día de hoy, la lengua de los sueños. Este encuentro es particular porque tenemos como invitado a Rubén Goldberg, miembro de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata, a quien le agradecemos un montón su presencia. Así que, bueno, Rubén, te escuchamos. Y primero, bueno. Antes de empezar, quiero decir unas palabras, ¿puede ser? Me parece muy bien. Sí, por favor. Solo para que Rubén espere un ratito. No, bueno, este seminario hace un tiempito que tuvimos la última reunión, porque algunos sabrán que estuvimos de viaje por el Congreso de la Convergencia en Barcelona, así que hoy retomamos la actividad. Para quienes se suman por primera vez, este seminario este año se llama La Lengua de los Sueños, es un seminario que vengo dictando van a ser 10 años este año. Y antes de cederle la palabra a Rubén, quería comentar un sueño que, bueno, en general me ocurre que los analizantes suelen, no sé, de alguna manera estar al tanto de lo que uno viene trabajando en la clínica y en la extensión. Y uno de ellos me ha contado un sueño, es una persona que está en entrevistas. El sueño es así, viene a cuenta de las preguntas que tenemos este año, ¿no? ¿Cuál es la lengua de los sueños? ¿Cómo caracterizarla? Y en particular la relación entre el sueño, la lengua y el nombre propio, ¿no? Esta persona me cuenta el siguiente sueño. Él está en una habitación y junto a él hay un conocido. De pronto se abre una ventana y se acerca una especie de torbellino que él nombra como huracán o como tornado. Ese es el relato del sueño. Lo primero que comenta es que no entiende por qué está ese conocido en el sueño, qué hace ese conocido en el sueño cuando simplemente es un conocido, no es una persona importante en su vida. Y respecto del huracán o del torbellino, lo que él pensó es que había algo que se llama estar en el ojo del huracán. Cuando siguen las asociaciones, él comenta que a ese conocido lo había visto días atrás en una fiesta en la cual él temía encontrarse con una persona con la cual él había tenido una relación amorosa. Y cuando entra a la fiesta, esta persona, el conocido, le dice algo así como: ah, estabas acá, no sabía, pensé que estabas de viaje, no sabía dónde estabas. Bien, entonces lo que me interesó del sueño para contárselos hoy, y de alguna manera para abrir el juego para que Rubén nos hable, es que la figuración de esa persona, de ese conocido, no estaba a título de ser una persona relevante para su vida, sino del comentario que le hace. No sabía dónde estabas. Con lo cual podríamos decir que en el comentario del sueño, en el relato del sueño y en las asociaciones, ese no sabía dónde estabas podría entenderse como un significante que representa a un sujeto para el significante el ojo del huracán. Me parece que es un sueño que nos trae algunas preguntas sobre qué clase de imágenes hay en el sueño, qué relación tienen estas imágenes con los significantes, con el proceso primario, con el proceso secundario, y que son temas que seguramente Rubén va a retomar, supongo yo, Rubén, en su locución, porque Rubén no solo es amigo personal y amigo de la casa, sino que viene trabajando hace mucho tiempo el tema de los sueños y con algunas improntas personales sumamente interesantes. Así que bueno, ahora sí, Rubén,
Adelante. Y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme, por supuesto, de poder transmitir algunas ideas que, como puedo decir, tienen alguna impronta un poco personal. Para mí están casi dichas en Freud, así que bueno. Sí, yo justamente voy a hablar como vos dijiste, de las relaciones entre el proceso primario y el proceso secundario. Bueno, si pudiéramos preguntarle a Freud por qué existe el sueño y no más bien nada, por qué, como dice el tango, el músculo duerme y la ambición trabaja, Freud nos respondería porque el sueño es el guardián del dormir. Pero si le insistiéramos, digamos, le repreguntáramos, bueno, pero ¿por qué simplemente el aparato, en el estado del dormir, por qué simplemente el aparato psíquico no descansa? ¿Por qué el sueño? Freud, que yo lo conozco bastante, seguramente respondería con con algo que él propone en el proyecto de la psicología para neurólogos, ¿no? Él dice ahí que él diría porque en el aparato reina la compulsión a asociar, que sin duda rige también primariamente en la vida psíquica en general. A mí me llamó la atención esta frase de Freud porque me pareció muy asertiva, muy taxativa. Si bien hay traducciones distintas en Ballesteros y Amorror, que ustedes pueden leerla en las dos traducciones, pero fíjense, en las dos es bastante asertiva, ¿no? Pero dice, en el aparato reina, en la otra dice gobierna, quiere decir reina la compulsión a asociar. Reina quiere decir que no es que influye, reina la compulsión a asociar. Y no dice la tendencia a asociar, dice la compulsión a asociar. Tiene una taxativa o que le da cierta importancia. Y después va a agregar que sin duda, o sea, no probablemente, que sin duda rige, que es otro término fuerte, ¿no? Rige la rigor, también primariamente no dice parte de la vida psíquica, ¿no? Sino en la vida psíquica en general, ¿no? O sea que Freud está haciendo una afirmación ahí muy, muy fuerte. ¿Qué quiere decir que existe la compulsión asociada? Bueno, en parte podemos, para empezar a hablar, decir que una representación llama a otra, ¿no? Es lo que dice Lacan también en el Seminario 1, ¿no? Lacan dice, todo se mantema es la unidad mínima de significado, ¿no? Todo se mantema, que es cuando escuchamos o hablamos, la unidad mínima de significado podría ser más corta que la palabra en sí, una parte de la palabra. Todo se mantema un momentito, encuentro la frase. Todo se mantema remite al conjunto del sistema semántico. Entonces, volviendo a hablar freudianamente, una representación tiende a ponerse en conexión con otras, ¿no? Las palabras o los significantes o los temas se conectan por similcadencia, por homofonía, por una relación temporal, por la significación, por el sentido. Todo vale, ¿no? Esto sucede porque hay, como dice Freud, hay enlaces en el aparato, podemos decir, enlaces psíquicos preexistentes. O sea que estos enlaces psíquicos preexistentes. Bueno, por un lado ahora podríamos decir con Lacan que en el tesoro de los significantes las palabras se ordenan en determinados paradigmas. Hay asociaciones que se hacen casi porque las palabras están ordenadas en determinados paradigmas, para que se entienda. Si yo les digo A, E, I, ustedes seguramente completan O, U, porque saben que me estoy refiriendo al paradigma de las vocales, ¿no? Bueno, pero estos enlaces psíquicos preexistentes, lo que se asocia y lo que no se asocia,
dependen, más allá de lo que sucede en esto que vamos a ver instante con Lacan, dependen del entramado del fantasma, ¿no? Lo que se asocia y lo que no se asocia depende fundamentalmente del entramado del fantasma. El fantasma comanda la dirección de las asociaciones, comanda lo que se puede asociar, y el fantasma comanda también lo que no se puede asociar, ¿no? Entonces, los síntomas, los sueños, la compulsión de repetición, los actos fallidos, el discurso, el pensamiento, todo está parasitado por esta compulsión a asociar. Y la repetición muestra que además de la compulsión a asociar, existe la compulsión a no asociar, a la que podríamos, si hay tiempo después, dedicarle un poco más, algo un poco más extenso. Yo les quería pedir o ofrecer que pueden intervenir en cualquier momento de esta reunión. Se desmutean, levantan la mano y hablan directamente. Así que así pueden preguntar algo en el momento en que aparece. Bueno, la compulsión de repetición y el síntoma, por ejemplo, muestran lo fallido de la compulsión asocial, ¿no? Podríamos decir que el sujeto está parasitado por la compulsión a asociar, y a su vez, esta compulsión a asociar está parasitada por la compulsión a no asociar. Después vamos a aclarar un poco más. El fantasma ordena esa batalla, podríamos decir, entre lo que puede asociarse y lo que no. Y nos permite a veces una vida sensata, ¿no? A pesar de que hay algo insensato que empuja desde los fundamentos del fantasma, ¿no? Yo quiero decir que a todos nos falta un tornillo, porque yo hago esculturas con hierros y tornillos, y yo siempre digo, bueno, yo cuando termino una escultura estoy seguro que no le falta ningún tornillo, pero cuando hablo en público, a veces tengo miedo que se note el tornillo que me falta, ¿no? Pero es el tornillo que a todos nos falta un tornillo porque estamos de alguna manera determinados por el fantasma fundamental, y el fantasma fundamental es insensato, ¿no? Es como los sueños, los síntomas, es insensato. Bueno, Lacan habla, hablando de esta compulsión a asociar, Lacan habla de las palabras impuestas en la psicosis, ¿no? En algunas versiones del seminario del Sintóm, al final, algunas versiones viejas, y tal vez en otro lado lo pueden encontrar, un artículo de Lacan que se llama Las palabras impuestas, que es muy interesante, donde él va a dar el testimonio de un paciente, Gerard Primot, él puede dominar a veces esto que se le impone y tiene cierta idea. Es una lucha patética en el paciente como lo relata, entre lo que se le impone alucinatoriamente y lo que él puede frenar. Bueno, Lacan habla entonces de las palabras impuestas en la psicosis, pero en la neurosis también existe lo que Lacan llama ese discurso interior. También él dice ese monólogo sordo que tenemos que mantener a raya, porque si no estaríamos locos, ¿no? Entonces, esta función del proceso secundario que mantiene a raya lo insensato, podríamos decir, esta es la locura del hombre normal, ¿no? El modo en que cada sujeto mantiene a raya lo insensato que empuja desde el fantasma fundamental, ¿no? Entonces, podríamos decir que la insensatez viene del lado del fantasma fundamental, de la mano del proceso primario, podríamos decir, y la sensatez del proceso secundario, ¿no? Veámoslo de otro modo. En el sueño, digamos, si no entienden, me olvidé de preguntar si se escuchaba bien. ¿Se escucha bien? Bueno, y si se pueden escucha bien, intervenir. Bueno, gracias. En el sueño impera el proceso primario, como sabemos, también en la psicosis, ¿no? Por eso Freud llama al sueño una inocente psicosis onírica.
En la vida despierta impera el proceso secundario, es decir, el pensamiento racional que, como decíamos, nos permite una vida con otros, una vida sensata. Sin embargo, a pesar de que el sueño domina el proceso primario, también en el sueño irrumpe el proceso secundario. El sueño irrumpe el proceso secundario en esto que Freud llama la elaboración secundaria, ahora lo vamos a ver más de cerca, que sale al cruce. La elaboración secundaria, digamos, cuando aparece el sueño, imágenes disparatadas del sueño, barrocas, como la llama Freud. El proceso secundario sale al cruce con esto que Freud llama la elaboración secundaria, para tratar de entender eso y ubicarlo en un contexto inteligible. Acuérdense que Freud decía que el proceso primario tiende a la identidad de percepción y el proceso secundario a la identidad de pensamiento. Entonces, el proceso secundario dentro del soñar mismo, en el sueño desencadenado, lo vamos a ver en Irma, trata de explicárselo, ¿no? De ordenarlo. O sea que el pensamiento racional funciona incluso en el estado del dormido, ¿cierto? En la psicosis también el proceso secundario tiene un importante papel. ¿No? En la psicosis desencadenada por lo menos domina el proceso primario, pero el proceso secundario tiene un papel muy importante, que es el mismo en el sueño, ¿no? Ustedes fíjense, el delirio de restitución, lo que llamamos el delirio de restitución, es el trabajo que intenta darle una coherencia a eso alucinatorio que se impone, a ese alucinatorio que no se entiende, digamos, que se impone al sujeto. Si se acuerdan de las memorias de Schreber, del presidente Schreber, Schreber escribe un libro, ¿no? Digamos, memorias, explicando racionalmente todas esas apariciones, ¿no? Las pajaritas significan tal cosa, él se tiene que convertir en la mujer de Dios por tal otra. El libro está bien escrito, es coherente, es un trabajo del proceso secundario, quiere decir del pensamiento racional, que intenta explicarse esas desatinadas erupciones alucinatorias. Claro, el problema, digamos, el libro está bien escrito, es coherente, pero, o sea, el libro no es alucinatorio, tiene la coherencia, pero no tiene la significación compartida. Uno lo lee y dice, este tipo está loco, perdonando la simpleza, ¿no? Bueno, entonces Freud dice que los delirios presentan las mismas absurdidades que el sueño. El sueño y la locura, bueno, él se apoya en varios autores para comparar el sueño y la psicosis, ¿no? Dice que se apoya en Kant, dice que el loco es un sujeto que sueña despierto, en Schopenhauer, que dice que el sueño es una demencia corta y la demencia, dice Schopenhauer, es un sueño largo, ¿no? Y Radestock, que dice que la locura es una intensificación periódica del estado onírico. Bueno, entonces decíamos que en el sueño, en la vida despierta impera el proceso secundario y en el sueño el proceso primario. Pero en el sujeto neurótico la irrupción del proceso primario está regulada, ¿cierto? Aunque más o menos regulada, ¿no? El proceso primario es la forma que irrumpe el inconsciente en el sueño, podríamos decir, pero también irrumpe la vida despierta en un lapsus, en los síntomas, en un acto fallido, ¿cierto? Pero a diferencia del sueño, en la vida despierta el sujeto neurótico puede entrar y salir del funcionamiento humano. Bueno, o sea que, y en la vida despierta, ya lo vamos a ver con ejemplos, a veces hay un funcionamiento onírico, casi alucinatorio, ¿no? El aparato a veces tiende a caer en un funcionamiento onírico. Por eso es posible el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis trata de empujar a un discurso que podríamos llamar con Freud preconsciente. No piense, diga lo que se le ocurra, ¿no? Y al no responderle con sentido, dejarlo hablar, confiando que el discurso va a progresar hacia el núcleo de lo reprimido, como decía Freud, el discurso tiende en transferencia el discurso tiende a algo equivalente,
manera un funcionamiento onírico. Bueno, Silverer, que era un investigador de sueños, al que hoy nombra, él decía que estando muy cansado, casi cuando se quedaba dormido, tenía una especie de sueño breve que expresaba una idea en imágenes. Tiene muchos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, Silverer dice, estaba muy cansado tratando de corregir un artículo y me empiezo a quedar dormido y sueño que estoy estaba cepillando algo, no recuerdo qué era, ¿no? Bueno. Bueno, noté muchas cosas, pero no las entendí. Bueno, también en el experimento que realiza Bernheim, digamos que hipnotiza un sujeto y le dice que cuando despierte va a abrir un paraguas dentro de un cuarto cerrado. El sujeto efectivamente despierta, abre el paraguas, y cuando le piden por qué abre el paraguas en un cuarto cerrado, él dice que quería ver si funcionaba, da explicaciones, pero no sabe que está obedeciendo una orden poshipnótica, ¿no? O sea que tenemos, y esto se los voy a demostrar, así se los digo hoy, un funcionamiento onírico en la vida despierta. Y podríamos decir que el sujeto es un campo de batalla entre el proceso primario y el proceso secundario. El proceso secundario está en cierto modo al servicio del dominio de lo incomprensible, aunque fracasa, ¿no? Fracasa en lo que irrumpe o se filtra, ¿no? El proceso secundario es sensor, pero a la vez es esclavo, ¿no? Está parasitado por lo que tiene que dominar. Porque tiene que dominar lo insensato del fantasma fundamental, que es indominable. Entonces para ver las relaciones, lo que quiero transmitirles en parte del proceso primario y del proceso secundario, vamos a ver el sueño de Irma, muy complejo en ese sentido, pero antes les voy a relatar el sueño de un analizante. Este es un muchacho joven que relata el sueño de este modo. Análisis, ¿no? Dice, de repente soñé que tenía desordenado el placar. A mí me llamó la atención la frase de repente, ¿no? Él dice, de repente soñé que tenía desordenado el placar y después fue un sueño largo, dice, después estuve toda la noche tratando de ordenar el placar. Él juega al tenis y dice, bueno, en primer lugar yo pensaba en el sueño dónde van las raquetas de tenis y dónde van tales cosas de tenis. En primer lugar quería el sueño ordenar lo del tenis, después la ropa, ¿no? Entonces, él relata eso, ¿no? Le pregunto qué se le ocurre con tener desordenado el placar, y él dice que es una frase que usan sus amigos para decir que uno está un poco loco. Es una frase efectivamente que se ve que usan los jóvenes para decir, che, tenés desordenado el placar, como nosotros decíamos, te falta un tornillo. Bueno, y después yo no recuerdo cómo lo interrogué, pero interrogándolo acerca de por qué él pensaría, digamos, por qué le toca esto, que estás un poco loco. Bueno, él dice que siempre pensó que estaba un poco loco, porque tenía ciertas fantasías con una prima mayor que él, la que casi lo crió, ¿no? Tenía una prima varios años mayor que lo crió y él tenía ciertas fantasías con la prima, cosa que no había confesado, para decirlo con esa palabra, antes en el análisis. Entonces, el sueño, la elaboración onírica propiamente dicha, es la primera parte del sueño. La imagen, de repente, tenía desordenado el placar. Acá la elaboración onírica logra transmitir una idea con una imagen plástica. Estás un poco loco, tenés desordenado el placar. La elaboración secundaria se encuentra con eso en el sueño mismo, y ¿qué hace? Hace lo que haría uno en la vida despierta si llega y encuentra el placar desordenado.
empieza a ordenarlo. Las raquetas van acá, la ropa va allá. Entonces, el proceso secundario está al servicio de ordenarnos el placar. A mí me gustó también porque es casi una metáfora ese sueño, ¿no? El proceso secundario está al servicio de ordenarnos el placar. Acá, entonces, el proceso primario tiene la instantaneidad del inconsciente, podríamos decir, ¿no? Freud, no, Lacan, por ejemplo, cuando habla de la función pulsativa del inconsciente, habla de un relámpago, una aventura corta, ¿no? Un lapsus, tiene una instantaneidad, podríamos decir. En cambio, el proceso secundario permite una demora en el pensamiento, ¿no? Entonces, lo que aparece como imagen es la verdadera elaboración onírica, que como Freud dice, no piensa, calcula ni juzga. Se limita a transformar. Y el resto es el proceso secundario, la elaboración secundaria, que Freud dice va más allá de su función, dice Freud. Es muy interesante eso, ¿no? Que sería entender el sueño. Y ordena el placar. Vamos a verlo en el sueño de Irma. ¿Ustedes lo estuvieron viendo, el sueño de Irma, Enrique? ¿Lo estuvieron viendo? Bueno, si no... Bueno, el sueño de Irma empieza con ¿no? Un amplio hall o gran vestíbulo, muchos invitados a quienes nosotros recibimos. Ese es el relato que hace Freud del sueño, lo estoy leyendo literal. Muchos invitados a quienes nosotros recibimos, entre ellos Irma, a quien enseguida llevo aparte. Esta es una imagen alucinatoria, ¿no? La primera imagen alucinatoria que le aparece a Freud. Parece ser que la idea central del sueño, bueno, como Freud mismo también lo dice, ¿no? No sé si lo dice así tan claramente, es apartar a Irma de la mirada de su círculo de conocidos, ¿no? Hasta aquí, proceso primario. Una imagen alucinatoria que expresa una idea. No quiero recibir reproches de mis conocidos por la incompleta curación de Irma, la aparto. El siguiente fragmento del sueño, yo lo voy leyendo de corrido, ¿no? Tiene la estructura del discurso corriente. Acá decimos ya el sueño cayó al proceso secundario. Dice como, enseguida llevó aparte y dice como para responder a su carta y para reprocharle que todavía no acepte la solución. Le digo, si todavía tienes dolores es realmente por tu exclusiva culpa. Y ella responde, si supieses los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre, me siento oprimida. Todo esto no puede ser, no puede ser algo que produzca el proceso primario. Esto es pensamiento secundario, coherente y racional, ¿no? El yo del durmiente, de Freud, será el cruce de esa imagen que muestra a Irma con los invitados, la aparta y le dice lo que probablemente Freud querría decirle en el estado de vigilia: la culpa es tuya, no aceptas la solución, etc. ¿No? Insistimos, es un discurso coherente, no puede ser atribuible a la elaboración política. De repente, digamos, Freud dice, yo me aterro y la miro, se ve pálida y abotagada. Acá nuevamente el sueño cae al proceso primario, ¿no? Porque le aparece la imagen de Irma pálida y abotagada, ¿no? Y dice Freud, pienso que después de todo he descuidado sin duda algo orgánico. Nuevamente proceso secundario. Se dan cuenta de la alternancia, ¿no? Esto yo creo que no está muy subrayado, yo al menos no lo escuché, digamos que hay una alternancia entre proceso primario y proceso secundario, ¿no? Aparece una imagen alucinatoria y el proceso secundario le sale al cruce. Digo porque después vamos a pensar si el estado fenomenológico, estoy exagerando un poco las cosas, pero si el estado de despierto y dormido es el estado fenomenológico, podemos decir, de despierto y dormido, ¿quién es el que duerme?
se duerme el yo, duerme el sujeto. Bueno, la llevo hasta la ventana y reviso el interior de su garganta. Se muestra un poco renuente como las mujeres que llevan dentadura postiza. La llevo hasta la ventana, que había más luz, para revisar la garganta. Es lo que Freud haría. Es lo que Freud haría en la vida despierta. Ahora, ustedes me podrían poner una objeción, que es la siguiente. Si Freud sueña con la imagen de llevar a Irma hacia la ventana, ¿eso no sería proceso primario porque es una imagen? Yo les comparto esto para pensarlo juntos. No tengo la solución. Pero nosotros en el sueño diurno podemos representarnos cualquier imagen. Y eso no significa pensar en imágenes como el sueño. Si yo les digo, bueno, representémonos caminando en un bosque de pinos, caminando por la nieve, en un bosque de pinos. Todos podemos evocar esa imagen. ¿No? Todos podemos hacernos una imagen de nosotros caminando por un bosque de pinos, caminando por la nieve. Pero eso no es una imagen alucinatoria. ¿No? Eso no es una imagen alucinatoria. Entonces, en el sueño hay imágenes que no son alucinatorias y que tienen que ver, me parece, con como si fuera con la fantasía o sueño diurno, ¿no? El yo queda tomado por el sueño y hace lo que haría y no sabe que está durmiendo. Porque el yo nunca se desvincula del todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pensamos esto es un sueño, esa es una prueba de que el yo no se desvincula del todo en el estado del dormido. También Freud había probado que cuando hipnotizaba a una paciente mujer y le daba órdenes que iban más allá de su, como decir, de su moral, ahí la mujer no obedecía, ¿no? O sea, el yo no se desvincula del todo. Bueno, después la boca se abre bien y hallo. Esto es algo que Freud se encuentra. La boca se abre bien y él halla, encuentra a la derecha una gran mancha blanca. Estas son imágenes alucinatorias, ¿no? Y en otras partes veo extrañas formaciones rugosas. Esto lo está viendo Freud, está alucinando, que manifiestamente están modeladas como los cornetes nasales. Él ahí apela a sus conocimientos para hacer entrar a estas manifestaciones rugosas en lo conocido, ¿no? Bueno, aprisa llama al doctor M, que es Breuer aparentemente, quien repite el examen y lo confirma. El doctor M se ve enteramente distinto que lo ordinario. Esto es una imagen alucinatoria, ¿no? Él piensa en el doctor M y el sueño cae alucinatoriamente en una imagen del doctor M que es totalmente distinta, que condensa, como después vieron el sueño, a su tío José, al hermano, etc., ¿no? Bueno, yo no me extendería todo el sueño, pero lo que quiero mostrarles es, este es un sueño privilegiado para ver una alternancia muy fuerte entre el proceso primario y el proceso secundario. El sueño cae al alucinatorio, el proceso secundario sale al cruce, vuelve a caer en lo alucinatorio, y esto sucede varias veces en el transcurso del sueño. Probablemente haya algo anterior al estado del dormir, de la elaboración onírica, que es expresar esta idea que a Freud le molestaba tanto, de la necesidad de apartar a Irma de la vista de sus conocidos, ¿no? De que no lo criticaran por la incompleta curación, ¿no? Ese es el motivo del sueño, ¿cierto? Entonces lo que Freud llama elaboración secundaria formó parte del producto terminado del sueño. Es decir, la elaboración secundaria aparece en filigrana como parte del sueño. Nosotros cuando interpretamos un sueño no solemos distinguir entre una cosa, entre lo que es secundario y lo que es primario, ¿no?
entre las imágenes alucinatorias que aparece filigrana la elaboración secundaria entre las imágenes alucinatorias que son respectivamente la elaboración onírica, ¿no? La verdadera. Entonces hay una especie de alternancia, digamos, o una batalla, en irrumpir en lo que podríamos llamar la conciencia del sujeto, ¿no? Podría hablar de la conciencia del durmiente, ¿no? Si es que hay algo realmente consciente, una batalla entre ambos procesos, ¿no? Entonces, tal vez lo que pienso yo de esto, a partir de esto que dije, es que hay algo de la elaboración onírica previo al sueño, y el sueño en su desarrollo, a veces, como en este caso, se va ampliando, podemos decir, ampliando con la intervención del proceso secundario que lo explica, de la fantasía y de otros, elementos que tienen que ver con el deseo que se aprovechan del sueño, ¿no? La interpretación de los sueños es la vía regia para el conocimiento del inconsciente en el análisis. ¿Por qué? Porque en el sueño el sujeto no tiene muchos recursos para encubrir. Y otra ventaja muy importante es que en el sueño no hay prácticamente elementos interpolados. No hay elementos interpolados. Un paciente en una sesión nos puede hablar bla, 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 un montón de sesiones, a veces muchas sesiones, son para hacer pasar un significante, ¿no? Pero el sueño no tiene muchos recursos para encubrir, ¿no? El yo queda sorprendido por lo que aparece en el sueño y lo relata casi ingenuamente, ¿no? Entonces, mientras soñamos, lo que yo fundamentalmente la idea se podría expresar así: mientras soñamos, vamos pensando. Y también, y cuando pensamos, mientras soñamos, volvemos bruscamente a soñar. En el estado del dormir, digamos, hay otras irrupciones favorecidas justamente por ese estado, ¿no? Que desencadenan de nuevo el mecanismo, ¿no? Irrupción del proceso primario, intervención del proceso secundario. Bueno, esto lo vemos en este sueño largo, ¿no? Este sueño es privilegiado, ¿no? El sueño que Freud dice le reveló el secreto de los sueños. Ahora bien, en todo el sueño de Irma, a pesar que uno puede decir lo verdaderamente inconsciente está en trimetilamina, no llegamos hasta ahí, que parece que no es la palabra, lo que Freud ve en el sueño es la fórmula, esos caracteres, la fórmula de la trimetilamina. Eso podría ser, digamos, lo más cercano al núcleo de lo reprimido, porque, digamos, las asociaciones los llevan a lo sexual, ¿no? La feliz a lo sexual. Bueno, pero salvo ello, que Freud no lo interpreta, bueno, de la manera que hubiéramos esperado. Freud mismo dice que el sueño tiene varias partes oscuras a las que él no puede llegar. Entonces, fíjese que todas las ideas del sueño, esto es algo muy importante para pensar, me parece a mí, todas las ideas del sueño son ideas preconscientes que fueron arrastradas al inconsciente. Lo que él pensaba de su tío José, de Otto, de Leopold, el enojo con Otto, las ideas con respecto a su mujer, Matilde, la paciente que se murió, todas esas ideas son ideas que Freud no desconocía, son ideas preconscientes, que fueron arrastradas al inconsciente y tratadas bajo sus leyes. Pero son ideas preconscientes, Freud no descubre nada. Por ejemplo, en Signorelli, que Freud encuentra, bueno, sexualidad y muerte, Freud tampoco descubre nada que no hubiera sabido antes del sueño. Se trata de ideas inconscientes, arrastradas al inconsciente y tratadas bajo sus leyes. Pero no hay nada que sea verdaderamente, si me permiten la palabra, inconsciente, ¿no? Freud
Y yo pensaba esto, que la mayoría de las interpretaciones que ocurren en un análisis son de ideas que son preconscientes y que son arrastradas al inconsciente, ¿no? Por ejemplo, una paciente sueña que hacía frío y mi papá le ponía el sobre todo, y mi mamá dice, le ponía el sobre todo a mi papá. ¿No? El sueño es así corto, hacía frío, mi mamá le ponía el sobre todo a mi papá. Bueno, y ella va a decir, yo le repito algo del sobre todo, ella dice, sí, para mi mamá, mi papá estaba sobre todo. Y ella estaba en último lugar. ¿No? Pero esto, y la madre era mujer, y también la paciente asocia que la madre era una mujer muy fría. Entonces, el sueño expresa eso, que después la paciente asocia, pero que la paciente ya lo había dicho de muchas maneras. No descubrió nada nuevo, pero sí tiene un efecto sobre eso, al ser arrastrado al inconsciente, y poder digamos, aparecer en presencia y en efigie, eso es lo que ocurre en un análisis, lo que baliza un análisis, ¿no? No es lo mismo cuando contaba cosas acerca de eso que aparezca como interpretación. Pero también son ideas preconscientes. ¿Dónde está lo verdaderamente inconsciente? Y podríamos decir tal vez en el inconsciente, porque Lacan conserva el inconsciente, digamos, Lacan propone al final de la obra el inconsciente real, pero nunca reniega del inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces tal vez lo verdaderamente inconsciente sea los fundamentos, lo digo en plural, del fantasma, que son significantes, bueno, si digamos, pensamos en el enjambre de Lacan, en el enjambre, lo que llaman enjambre, son significantes, pero que no entran en conexión, cosa que parece paradójica, porque un significante se define por su relación con otros significantes. Pero bueno, para no seguir con ese tema y continuar con esta cuestión, podríamos decir que lo realmente inconsciente tal vez está en los fundamentos del fantasma, pero eso es para una discusión larga. Entonces decimos que no podríamos decir también que el inconsciente real está estructurado como un lenguaje alucinatorio. Lacan nunca reniega del inconsciente estructurado como un lenguaje verbal. Pero bueno, estamos diciendo que hay en todo soñar una parte que piensa y en todo pensar una parte que sueña. Les doy un ejemplo. Bueno, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la transferencia. Terminaría yo y 25, supongo, para dar un lugar a la participación. Esto termina menos cuarto, ¿no? El seminario, por lo menos. Aproximadamente, sí. Bueno, la transferencia tiene algunas equivalencias con la elaboración onírica, ¿no? Porque el sujeto vive lo que le ocurre como una realidad, y porque el analista funciona como un resto diurno, al que se enlazan lo que se llama la neurosis de transferencia, ¿no? Y también, digamos, ¿y por qué el sujeto de transferencia presta fe a lo que está, digamos, a lo que sucede ahí, ¿no? Así como en el sueño uno cree lo que alucina como una realidad, el sujeto lo vive de nuevo en la transferencia como una realidad también. ¿Y por qué? Y en el sueño, Freud dice que se vive como realidad luego de haber suspendido la facultad de albedrío, ¿no? Entonces, y en la transferencia sucede algo igual. La transferencia por eso es un estado onírico. El dispositivo tiene que producir un estado onírico. Y ahí les voy a dar un ejemplo y con esto interrumpo. Una paciente tiene una hija de 8 o 9 años y está embarazada hasta por tener otra hija. Ella cuenta que el marido
y ella pensaron un nombre para esta hija que está por nacer muy poco tiempo, pero su hija de 9 años, pongámosle Verónica, dijo otro, que a ellos no les gusta, pero bueno, ¿qué va a ser? La hermana, la nena quiso ese nombre. Al principio de la sesión, ella había contado que dentro de pocos días era el cumpleaños de esta nena Verónica, y ella había relatado la torta de frutillas que le hizo. Se detuvo un poco en eso, uno no sabe por qué, pero ella relató eso, con un poco de detalle, la torta de frutillas, que le hizo para el cumpleaños, que era un par de días. Y después relata que a ellos no les gusta el nombre que eligió la hermana, pero ¿qué va a hacer? Yo le pregunto, le cuestiono esto, le pregunto algo, y dice, pero nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por Verónica, no por esta nena que está de 9 años. Y la bebé que está por nacer también. Es como ese de alguna manera representa todo lo que hacemos por Verónica. Esta bebé que está por nacer, siempre decimos con mi marido que va a ser la muñeca de Verónica, dice la paciente, ¿no? Entonces yo le digo algo que no es ninguna interpretación. ¿Por qué no es ninguna interpretación? Porque no conecta dos significantes alejados, por ejemplo, o tal vez sí, no sé. No parece una interpretación lo que yo le digo. Lo que yo le digo es, despégase un momento sobre eso que dijo, o algo así. O sea que la bebé que está por nacer va a ser es el lugar que va a tener la bebé que está por nacer, va a ser la muñeca de su hermana. Eso están diciendo con tu marido. La paciente se queda en silencio, estaba en diván, y de repente hace un movimiento brusco y arroja un objeto. ¿No? No es simplemente que se le cayó al lado del diván. Hizo un movimiento brusco, arrojó un objeto que pegó a 2 metros contra la puerta del consultorio. Yo le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, se me cayó el broche. La estoy mirando a la paciente y se queda con las manos así y con la boca abierta, con un estado que me llamó un poco la atención. Y le pregunto qué le está pasando, y me dice, se me viene una imagen muy fuerte, la frutilla de la torta. ¿No? Después de unos momentos va a decir, sí, se me cayó el broche. Ella tenía un broche para el pelo en la mano, se ve cuando estaba en la sesión, yo había percatado, me di cuenta cuando miró. Se me cayó el broche, la frutilla de la torta. Esta bebé era la frutilla de la torta de todo lo que hacemos por Verónica, ¿no? Entonces fíjense que eso fue expresar una idea por medio de un acting, una especie de acting. Yo, una vez que presenté este caso, me acuerdo que dije que había sido un acting out dentro de un acting out, y que Isidoro Bell me corrigió, diciéndome algo bastante novedoso. Me dijo, eso no fue un acting out, fue un acting in, porque es dentro del análisis, pero bueno, no sé, tal vez todos los actings son dentro del análisis, pero bueno, esa fue una cosa novedosa que escuché. Bueno, pero eso es un funcionamiento onírico, ¿no? Muestra el poder de la transferencia, ¿no? De llevar a expresar una idea en un estado fenomenológicamente despierto de una manera onírica, ¿no? Como un sueño, como una imagen plástica. Se me cayó el broche y la frutilla de la torta no son algo de una idea expresada como un fantasio de uno, sino es por medio de una idea, por medio de una imagen plástica se expresa una idea, se traduce con idea. Bueno, si les parece, yo se ve que no dio oportunidad, tan rápido que no dio oportunidad a que intervenga, me parece. Pero bueno, es el entusiasmo. Muchas gracias, Rubén. Bueno, ahora será la oportunidad entonces para las preguntas, comentarios, intervenciones que quieran hacer. Adelante.
Sí, Claudia. Bueno, gracias, Rubén. Yo estaba atenta escuchándote y por eso no interrumpí. Pero me parece, bueno, muy interesante, y esta cuestión de repente, ¿no? Cómo asociar el de repente, esta cuestión instantánea del inconsciente o del proceso primario, y incluso en este último relato, ¿no? Que dice de repente se me cayó el broche, ¿no? Y me pareció buenísimo y todo lo que fuiste contando. Y bueno, sí, gracias. Después, si se me ocurre algo más, digo. Bueno, mientras Bueno, algo más. dale, bueno, dale, Claudia. La insensatez y la sensatez, ¿no? Como sí, y en el mismo sueño estos distintos estados, ¿no? Como quiere esta lucha, ¿no? Por que finalmente es una lucha que falla, y que está gobernada esto por el fantasma, ¿no? Como y me pareció muy interesante el estado de la transferencia como un estado onírico, ¿no? Como que tiende a algo de eso. Sí. Gracias, Claudia. Rubén, ¿preferís ir contestando o que se armen algunas intervenciones? Como vos prefieras. Espero algunas intervenciones. Dale. Verónica. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, en relación a esta intervención tuya, Rubén, porque bueno, no vengo siguiendo el seminario y voy a ser muy respetuosa porque no sé lo anterior que se fue trabajando, pero vos estás tomando básicamente a Freud en el tema del sueño, que bueno, como bien decís, él ingresa al descubrimiento del inconsciente con el sueño y con el síntoma histérico, ¿no? A la par. Y pensaba, bueno, primero esto de la insensatez y la sensatez, que bueno, que, que vos lo pones en relación a la neurosis y yo pensaba en algo de las neurosis actuales también que no se presentan como aquella época y que creo que aún en la neurosis se va pivoteando entre la sensatez y la insensatez. En todo caso, en la neurosis se puede caer más en la cuenta de que en algún momento se fue insensato o más sensato, ¿no? Pero como que estos dos procesos van también circulando la realidad y el sueño, por así decirlo, el inconsciente. Pero bueno, dada la cuestión clínica específicamente o algo que puedo conocer bastante de la clínica, que es el tema de la psicosis, me quedé pensando en que vos dijiste, me quedé pensando realmente en esto del proceso secundario en la psicosis. Porque hablar de psicosis es como muy amplio y sabemos que es muy distinto hablar de paranoia que hablar de parafrenia o de esquizofrenia, pero vos lo ponías en relación al armado de algo de la restitución delirante,
el tema del sueño, me parece. Y a veces también puedo decir que las pesadillas anuncian la crisis psicótica, porque vos hablaste acá de una psicosis que estaría tratando de encadenarse o por así decir, de anudarse. Pero me quedé pensando en esto, no quiero abundar porque me quedé pensando en muchas cosas, pero en esto del proceso secundario, en el tema del sueño, en la psicosis. Y te agradezco, bueno, tu intervención, que es muy, muy ardua, pero muy interesante. Bueno, Rubén, si puedo, te hago una observación y una consulta. En principio, la observación es esto que decís, ¿no? Como acceder a los textos para leerlo casi dicho, me parece que es una forma muy linda de acceder a los textos, ¿no? Intentando leer lo que está casi dicho. Y me quedé pensando en esta cuestión que dijiste respecto del aparato, que reina la compulsión, ¿no? A asociar, pero que también está la compulsión a no asociar. Si podías decir algo más respecto de eso y si se pone a jugar en el sueño y si es así, bueno, ¿de qué manera lo venís pensando? Ustedes vieron que, mira, primero le contesto a Verónica, no, digamos, atendí a algunos pacientes psicóticos, por supuesto, pero las posibilidades las limitaciones que tenemos para intervenir, por lo menos las que tuve yo, no me permitieron saber acerca del proceso secundario en el sueño de pacientes psicóticos. Porque habría que meterse de una manera que tal vez pueda ser riesgosa, pero tal vez quien trabaja con muchos pacientes puede llegar a escuchar algo más. No sabría respondértelo. Lo que se puede asociar de lo que no se puede asociar. No. La compulsión a asociar y la compulsión a no asociar. Ustedes vieron que un análisis en un sentido es una deriva metonímica constante, en un sentido que se producen metáforas, se producen sustituciones, hay interpretaciones, pero hay algo que no termina de decirse, y que al final de un análisis, de los pocos análisis que tenemos noticias, finales, uno encuentra que estuvo todo el tiempo diciendo lo mismo, ¿no? Estuvo o casi diciendo eso, todo el tiempo, ¿no? Pero que eso no se podía enlazar, Era una especie de insistencia que no se podía asociar, y recién se puede asociar, cuando se asocia a eso que no se podía asociar, esa compulsión a no asociar, se produce el fin de análisis. Y antes se asociaron un montón de otras cosas. Entonces nosotros podríamos decir así simplemente, el inconsciente real también podríamos decir, es lo que no se puede decir. Y el inconsciente estructurado como un lenguaje verbal es lo que se puede decir de lo que no se puede decir. Esto se lo robé o lo tomé, podríamos decir, de Héctor López. Me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, el análisis es una especie de deriva metonímica en el sentido de que hay una sustitución que no se produce, ¿no? Entonces, desde el fantasma fundamental, podemos decir, están estos significantes que son como pensamientos crudos, ese uno que no hacen, que podríamos decir son significantes porque pueden significar algo, en algún momento pueden significar algo. Están ahí en reserva,
crudos como los restos diurnos, un pensamiento interrumpido, algo que no pudo. Les puedo dar un ejemplo. Un paciente se dedica a la parte contable de empresas por su cuenta, tiene muchos clientes que, digamos, gente elegante, y el paciente se viste de una manera muy informal, así nomás, el pelo también, está siempre muy desarreglado. La mujer le dice, che, con la gente que visitas, los clientes mismos, un cliente le había dicho, esto está en análisis, relata, che, con la plata que nos cobrás, por lo menos poner una carpeta como la gente al informe, ¿no? Se lo dicen así en chiste porque tiene confianza, pero el tipo es así, el tipo no tiene problema, no se analiza por eso. El tipo dice, yo soy así, al que le gusta, ningún problema, pero el tipo es así. Promediando su final de análisis, él tiene un sueño del que no se acuerda nada. Pero, dice, cuando me desperté, lo que recuperé un recuerdo de cuando era chiquito, iba al colegio, en primer grado, segundo. Un día que volví del colegio, mi mamá me llamó y me mostró una nota que había puesto la maestra. Me acuerdo que en grandes letras estaba puesta la palabra desprolijo. Y yo le pregunté a mi mamá, al que había muchos palitos con puntitos puestos al principio y al final de la palabra, ¿qué era eso? Y mi mamá me dijo, signos de admiración. Me puso muchos signos de admiración, ¿no? Eso, para mí, es uno de los fundamentos del fantasma, que no fuera eso lo que le causaba su pregunta neurótica, ¿no? Pero eso le dio un ser, El fantasma nos da un ser, como ser, una parte de su ser le dio, ¿no? Desprolijo con signo de admiración. Bueno, es interesante, porque justamente, bueno, no sé si lo voy a decir bien, pero en el encuentro pasado, Enrique trabajaba algo en relación al sueño y cómo se puede trabajar en nombre propio, ¿no? Como desprolijo, ahí lo nombraba, ¿no? A este paciente de alguna forma. Es interesante. Vieron que hay un recuerdo de Freud, donde él se acuerda que estaba con el padre en una cervecería y viene una persona a adivinarle el futuro y le dice que va a ser ministro. A Freud, que tenía 5 o 6 años. Y Freud después dice que después que recuperó ese recuerdo, ahí por 1915, creo que sea el artículo de 1920, él dice que ahí se da cuenta el deseo de tener un nombramiento. Que lo nombren profesor. Y Freud dijo que él iba a estudiar Derecho y que a último momento se anotó en Medicina y que él no sabe por qué iba a estudiar Derecho. Y después se da cuenta que es por el recuerdo de que le habían vaticinado de chico que iba a ser ministro. Eso quedó como una impresión cruda, un pensamiento interrumpido, ¿no? Hola, buenas noches. Hola. Le quiero hacer una consulta a Rubén. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Perfecto, escucho. sí, sí. Soy Hernando Albornoz. Estoy manejándome con el celular, así que si hay algún problema con la señal, es probable que se corte. Pero bueno, esperemos que siga todo bien. En respecto al caso que trajiste antes, me pareció muy interesante el final acerca de el caso de la mamá con la niña y la bebé por venir. Comentaste que al final la paciente dijo acerca de la frutilla de la torta, ¿no? Yo cuando lo comentabas al caso, inmediatamente pensé, esa bebé ya tiene un lugar y tiene una función. No lo pensé como una interpretación, pero fue lo primero que se me ocurrió
al escucharte. Y luego la mamá dijo, bueno, pensé en la frutilla de la torta. Vos me dirás, ¿sirve? ¿Es una interpretación? ¿Es correcto? ¿O es otra cosa? Porque coincide, digamos, con lo que finalmente la madre dice y, obviamente, con la intervención del inconsciente, ¿no? Cuando se le cae el objeto o tira ese objeto en la sesión. Vos me dirás. Me está diciendo que el bebé por venir tenía un lugar, ser la frutilla de la torta para la hermana. Pero aunque sea ese lugar, está muy bien lo que vos señalás, tenía un lugar. A eso te estás refiriendo. Claro, pero además, que cuando ella dice que va a ser el juguete o el muñeco o la muñeca de la hermana, ella misma está diciendo cuál va a ser el lugar y cuál va a ser la función. Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Y vos, vos decís que la intervención del analista hace caer el lugar, si está como, digamos, sería cuestionable hacer caer ese lugar. No, digo que lo dice la paciente en coincidencia con lo que yo pensé en el momento que vos lo decías, ¿no? Hay un lugar y una función. Sí. El inconsciente interviene de la paciente y dice lo de la frutilla de la torta. Sí. Lo cual está... ¿Puedo decir algo? A ver, porque, un minutito, Claudia, porque me parece que Jael había levantado la mano hace un ratito, después Verónica y después vos, dale. Está bien, gracias. Sí, lo mío, bueno, tenía que ver con una pregunta que me había surgido, que es que me pareció leer en Freud que los niños, yo no atiendo en el consultorio niños, pero me pareció leer que los niños sueñan de una manera como muy pegada a la experiencia cotidiana que ellos tienen. Y me preguntaba si eso explica un poco esta idea de cómo funciona el sueño en relación al proceso primario y secundario. Porque creo que decía algo así como que, no sé, un niño desea manzanas y sueña con manzanas. Entonces, digo, si quizás, bueno, al no estar configurado su fantasma, eso explica bien esta relación al proceso primario y secundario del sueño. Creo que más o menos si me puede explicar en lo que me surgió como pregunta. Eso por un lado, y por el otro preguntarte, Rubén, si hay sueños que están como más cargados de proceso secundario que otros, ¿no? Y si quizás esos sueños son más inaccesibles para pensar en el análisis, bueno, algún tipo de interpretación o algo que puedan develar. Eso, nada más. Si alguien quiere responder, son preguntas que puede responder alguien. Bueno, yo no sabría decirte, porque si están más cargados de proceso secundario, hay sueños más difíciles de interpretar, supongo. Pero... Y en los niños, no es que simplemente el niño sueña, no sé, tenemos para remitirnos un ejemplo conocido, cuando Ana Freud, la niña, sueña con fresas, frutillas, frambuesas, una cosa así. Ahí está el significante, está la prohibición, está el significante, pero sí, tal vez hay una cercanía mayor. Yo no trabajo con niños, entonces no tengo tanta experiencia en ese sentido. Gracias. Sí, Verónica. Me quedé pensando en esto de la intervención del analista, más allá de que, por supuesto, es una intervención en transferencia y es caso por caso, pero que a veces, bueno, vieron en la experiencia de los propios análisis, cuando uno relata sueños, a veces los sueños son muy breves, pero potentes, a veces pueden ser más largos, pero a veces el analista interviene y a veces
como que se queda bastante callado, ¿no? Me parece que bueno, sería interesante pensar cuándo también se queda más callado. No sé, alguna vez escuché, no sé en qué conferencia, algo como que hay cuestiones del fantasma que no se interpretan. Y concretamente pensaba en este compañero que preguntaba en relación a la interpretación, así como hipotetizando. En este sueño que no anoté, pero lo que recuerdo, uno podría decir, la bebé tiene un lugar, eso es importante, que tenga un lugar, o sea, uno podría escuchar que tiene un lugar en esa familia, pero también se está escuchando algo de como que va a ser la frutilla del postre, no, la frutilla de la torta, pero bueno, yo la asocio quizás con esto de la frutilla del postre, de la hermana, ¿no? Entonces me preguntaba, no sé en qué nivel transferencial se estará, o si, bueno, quizás hipotéticamente sería pertinente también desarmar algo de esto, de decir, pero ¿a qué lugar viene esta bebé? ¿Es la frutilla de la torta de la hermana? ¿Como a completar a la hermana? No sé, me parece que él pregunta respecto a si se prioriza en esa intervención, interpretación, el darle un lugar o quizás desarmar algún lugar. Pero bueno, esto me parece que clínicamente es interesante, no sé, cómo se puede pensar, ¿no? Gracias. Claudia, Claro, ¿querías? está muy bien lo que señaló Hernando, que eso es tener un lugar, que ella tenía un lugar. Entonces, ¿por qué el analista cuestiona? Uno hace las cosas como le salen y después las piensa, ¿no? Pero también es un lugar, como decía Verónica, que es legítimo cuestionar. ¿Por qué? Porque es un lugar de objeto hasta ahí. Es un lugar en la familia, pero es un lugar que tiene algo de lugar de objeto, la muñeca de su hermana, ¿no? Como la hermanita de su hermana. ¿No? Sí, 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 así es. Por eso lo puntué. Gracias. Bueno, estamos cerca de la hora. Enrique, levantaste la mano, sí. No, quería decir algo, pero creo que Claudia estaba Ah, antes. perdón, sí. No, quería decir que, claro, la intervención, cuando le decís, ¿usted pensó en esto que está diciendo? ¿No? Eso fue una intervención muy acertada por lo que se vio a posteriori, digamos, lo que pasó. O sea, ¿qué hubiera pasado con otra intervención? No sabemos, pero esta fue muy efectiva. Ahora, esto que decís, bueno, es decirle, y usted pensó en esto, ¿no? Es como, porque, por ejemplo, decirle sí, o sea, es la frutilla de la torta o tiene el lugar, por ahí no hubiera sido tan contundente, porque me parece, hay algo, esto que decís del proceso secundario, que tiene más que ver con el pensamiento, pero vos la llevás a esta pregunta, ¿usted pensó en esto? Cuando era algo muy aparentemente pensado, ¿no? Incluso abrochado, un sentido muy abrochado. Esto por un lado. Y después, con respecto a cuánto hay en los niños, en los adultos, la deformación onírica sería toda la intervención en el proceso secundario, ¿no? En el sueño, que hace que por ahí, cuanto más represión, más deformación onírica, ¿no? No sé. Bueno, eso. Gracias, Claudia. Enrique. Bueno, primero quiero agradecer a Rubén
por tu exposición y además por la generosidad de las referencias clínicas, ¿no? Que es algo que siempre agradecemos. Pero yo quiero intervenir en otro sentido. Cuando terminaste de hablar tuve la compulsión de abrir el paraguas, no sé por qué. Y entonces bajo ese paraguas es que te pregunto, ¿no? El ordenamiento de las representaciones se ordenan o mandadas por el fantasma. Creo haber escuchado que decías eso, ¿no? Pero pregunto, ¿no hay sueños que rompen el fantasma? ¿O que lo hacen vacilar o trastabillar? Los sueños de angustia, las pesadillas, los sueños traumáticos. Y en esa misma línea, y aquel que ha atravesado el fantasma y sueña, ¿cómo se ordenan esas representaciones? Esa sería una pregunta, ¿no? Y lo otro, respecto de proceso primario y secundario en el sueño. Realmente vos traías y hacías mucho hincapié, subrayabas y ponías en disyunción cuando aparece una imagen en el sueño de la iniciación de Irma y cuando aparece un pensamiento. Y planteabas imagen, proceso primario, pensamiento, proceso secundario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo pensaba, a ver qué te parece. ¿Será que las imágenes son solo proceso primario o que el proceso secundario no puede ligarlas con nada? Por ejemplo, los cornetes, abotagada. No hay sustitución posible ni asociación posible para Freud, ¿no? De esas imágenes. En cambio, el doctor M condensa por algún rasgo 3 personajes, como también la gobernanta, la amiga de Irma, la propia mujer de Freud y demás, había un rasgo que condensaba varios personajes. Entonces te pregunto, ¿podríamos pensar que cuando la imagen no recibe no permite ningún abordaje simbólico, permanece como proceso primario, y cuando condensa por algún rasgo determinadas imágenes o personajes de la vida, ahí entra el proceso secundario? Bueno, son 3 preguntas difíciles, pero, por ejemplo, ¿qué pasa al final del análisis con el fantasma fundamental? De esa puedo salir por la tangente en el sentido de lo advertido, pero lo puedo ilustrar, ¿no? Freud recupera, yo hablo siempre de los fundamentos del fantasma en plural, ¿no? Con distinta importancia, pero es algo que provoca la compulsión a la repetición, se podría decir, ¿no? Y la dificultad de asociar provoca la compulsión a la repetición, para decirlo de forma simple. Ahora, cuando Freud se entera, recupera el recuerdo de que él siempre casi estudia abogacía porque quería ser ministro, inconscientemente, y siempre estaba pensando en su nombramiento porque le vaticinaron que iba a ser un hombre importante. A Freud no le cambia la vida, pero ya está advertido de eso, tal vez no está persiguiendo el nombramiento de esa manera, o cuando el paciente se encuentra con desprolijo con signo de dominación, por ahí eso ya no es algo que le insiste de esa manera, sino que por ahí es más libre para vestirse o para presentarse en esos. Digamos, estaría bueno tener el ejemplo de algo mucho más nodal. Estoy pensando, pero así rápidamente no se me ocurre. Y yo en los sueños dije que no había, las imágenes podían ser también del proceso secundario, pero imágenes que como uno, digamos, como en el sueño de uno puede pensar y representarse lo que piensa, no pensar, que no es lo mismo que pensar en imágenes. En la condensación vos tenés razón que hay una diferencia importante en cuando no puede decir nada Freud de los cornetes nasales y cuando puede decir.
uno podría decir que hay una mayor elaboración onírica, me parece a mí, en la imagen del doctor M. Hay un trabajo mucho más realizado que permite, digamos, claro, el proceso secundario estuvo, pero antes. En la imagen es alucinatorio, me parece a mí. El proceso secundario estuvo antes para hacer la imagen del doctor M, con el tío José, el hermano, la barba que cogea, etc. ¿Vos dirías entonces, Rubén, que en el sueño no hay ninguna invención, no hay nada nuevo? Vuelvo a la pregunta sobre el fantasma. Yo creo que los sueños, que vos tenés razón, que los sueños hacen vacilar al fantasma, que rompen el fantasma, no sé, no sabría decir. No sabría qué sería romper el fantasma. Porque yo, por lo menos, yo pienso el fantasma como, uno puede decir, un punto de capitón de donde se irradia la constelación simbólica del sujeto. Yo pienso el fantasma como un núcleo con sus fundamentos de donde se irradia la neurosis, el tejido, las redes significantes, el tejido del sujeto. La constelación simbólica. Ahí, entonces cuando se atraviesa el fantasma, yo no sé qué es atravesarlo, pero cuando se despeja el fantasma, cuando en un análisis se despeja el fantasma, eso que digamos, ese uno que provocaban ciertas insistencias, esas insistencias cesan. Yo entiendo, cesa la pregunta neurótica. El sujeto sigue soñando y teniendo inconsciente, pero yo no, eso es algo que yo entiendo que es cuestionable teóricamente, de hecho muchas veces me lo cuestionan. Yo pienso el fantasma como, uno podría decir, como un concepto que engloba los 4 conceptos fundamentales. Porque cuando la pulsión se articula en el fantasma, el inconsciente se articula en el fantasma, la transferencia está en el fantasma y la repetición es efecto del fantasma. No pensaría que es un quinto concepto, sino pienso que es un concepto que engloba los otros, que determina los otros 4. En los que los otros 4 los conceptos se articulan en el fantasma, pero entiendo que es una idea un poco extrema que es lícito. Bueno, en nombre de Tirce, muchas gracias, Rubén, por tus palabras, por transmitirnos de este modo tan llano y tan directo tu manera de pensar estos temas. Seguramente lo que trajiste va a irse alimentando y a generar nuevas vueltas. Menos mal que es tan brutal. Y respecto de que son preguntas difíciles, bueno, adecuadas al nivel de lo que planteaste, ¿no? Es un reconocimiento a la dificultad en todo caso de las preguntas. Y bueno, nos veremos en 15 días para seguir el seminario. La idea es dentro de 15 días tratar de desembarazarnos del sueño de la inyección a Irma. Vamos a trabajar sobre ese sueño a partir de lo que Lacan ha dicho sobre él. Así que bueno, gracias de nuevo por venir y nos vemos en 15 días. Bueno, gracias a todos por su participación. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Rubén. Hasta Muchas la gracias. próxima. Gracias. Gracias, Rubén. Chao, chao.